tengo el mayor gusto en saludarlos, darles la bienvenida a este nuevo encuentro y contarles que conocí al doctor Galo Solerilia hace bastantes años y quien nos presentó fue el doctor Eduardo Charrot, entonces presidente del CONICET, y bueno, años después, Charrot y Conrado Baroto fundaron este Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional que presido desde el año 2005. El doctor Galo Solerilia denominó a su exposición un recorrido por las nanotecnologías, tema vinculado a mi especialidad como médica oncóloga, así que muy brevemente quiero, y Galo sabe que lo iba a hacer, quiero contar que en la actualidad sabemos de la terapia contra el cáncer está muy limitada porque tiene 3 recursos: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Estas 2 últimas son muy alteran el organismo humano y son tremendamente invasivas. En cambio, la utilización de la nanotecnología en la terapia del cáncer ha despertado gran interés porque, en principio, reduce la toxicidad de los tratamientos oncológicos y mejora su eficacia. Es interesante recordar que el patrón de medida para estos medicamentos es el nanómetro, que es la millonésima parte de un milímetro. Las estrategias adoptadas hasta el momento para lograr que los nanomedicamentos se acumulen en el interior de la célula cancerosa se basa en 2 mecanismos diferentes. Uno es el targeting pasivo y el otro es el targeting activo, entendiendo targeting como direccionamiento hacia donde debe ir el medicamento. El targeting pasivo es un drug delivery. Es como eso que cotidianamente uno llama y pone un objeto, sale de una punta y lo dirige a la otra. Esto es lo que pasa con los nanomedicamentos. Van al interior del tumor, se acumulan en el interior de sus células y ahí actúan. En cambio, el targeting activo no solo trata de ingresar a la célula y actuar. Los nanomedicamentos se concentran y ellos van aumentando la efectividad terapéutica porque, de hecho, se asocian varios fármacos. Puede ser uno, pero pueden ser varios fármacos, y esto tiene la capacidad de reducir la aparición de daños colaterales. Es de esperar que en los próximos años los avances de la nanociencia y de la nanotecnología permitan desarrollar medicamentos multifuncionales. Lo importante será que tengan una orientación selectiva hacia el tejido enfermo, cosa de no alterar el organismo entero. Segundo, que sean capaces de atravesar las barreras biológicas y recién ahí liberar los múltiples agentes terapéuticos y que permitan alcanzar las concentraciones necesarias para ese tipo de tumor. Bueno, ahora sí, le pido al licenciado Pablo Stefanoni Rubio nos haga conocer en una apretada síntesis, los antecedentes profesionales del doctor Solerilia. Pablo, por favor, adelante. Galo Solerilia es licenciado y doctor en Química por la Universidad de Buenos Aires y realizó un postdoctorado en la Universidad Pierre Marie Curie en París. Es investigador superior del CONICET, profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires y director fundador del Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín.
Ha publicado centenares de artículos y ha presentado 5 patentes. Dirige 20 tesis doctorales, 14 ya finalizadas, más de 20 postdoctorandos y 8 investigadores del CONICET, y ha coordinado proyectos nacionales e internacionales con socios académicos e industriales. Recibió varios premios nacionales, incluyendo el Premio USAID Investigadores Jóvenes 2006 y 2009, el Premio CONEX de Platino en 2013, el Gran Premio Innovar en 2016 y el Premio Bungey Born en el área nanociencias en 2022. Es miembro del comité editorial de las revistas Chemistry of Materials, Chemical Science y Journal of Social Science and Technology. Ha sido elegido académico por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y es también cofundador de Hybridon, empresa de base tecnológica dedicada a producir recubrimientos antibacterianos nanoestructurados. Cuando quiera comenzar, Galo. Estás muteado, Galo, me parece. Sí. ¿Ahora me oyen bien? Ahora perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Norma, por la gentil invitación. Van a saber, perdonarme, estoy con un tecito acá porque estoy un poco engripado, pero bueno, espero que eso no vaya en desmedro de la presentación. Bien, voy a hablar hoy de nanotecnología. Si le puse un pequeño subtítulo porque voy a presentar algún caso interesante en donde quienes desarrollamos un poco la nanociencia, por decirlo de alguna manera, también podemos generar impactos en el mercado y generarlos de manera relativamente rápida. Bien, como ya dijeron, y agradezco mucho la presentación, soy investigador del CONICET y también estoy en el Instituto de Nanosistemas, en la Escuela de Bio y Nanotecnologías. No se ve mi imagen, estoy acá. Hola, claro. Sí, te vemos, Galo, chiquitito al Bien, costado. bien. Yo te veo. Perfecto, bien. Y bien, voy a tratar de ser muy breve y explicar muy brevemente qué características distintivas tienen las nanotecnologías, muy brevemente. Después mostrarles un poco algunos productos que incluso son de aplicación cotidiana, incluso en los mundiales de fútbol, que es lo más importante que la humanidad ha creado. Y después, la última parte de la charla, en los últimos 20 minutos, voy a contarles qué hacemos en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín, que he fundado hace 8 años. Y bueno, la parte de ciencia y la parte de transferencia a empresas, y cómo hemos pasado de conceptos de laboratorio a la startup, que es un proceso que toma mucho tiempo, sobre todo en productos que requieren regulaciones. Muchas de las cosas que discuto ya las he fundamentado en los libros. Esto es burda propaganda, no se preocupen. Pero simplemente para quienes estén interesados en el tema, este es un texto muy sencillo, muy general, ideal para regalarle a alguna amistad o algún descendiente. Este es un texto un poco más casi es un texto de trabajo que se puede aplicar a un curso. Tienen sus años, pero todavía no están mal. Bien, en primer lugar, una pequeña reflexión sobre qué son las nanociencias y las nanotecnologías. Y básicamente, hay muchas definiciones, pero creo que la más abarcativa y la más compacta es esta que está acá abajo, ¿no? Esta fue dada por Mijail Rocco, que fue el director de la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, que es la primera iniciativa que se hizo en el año 2001 bajo el gobierno de Clinton, en Estados Unidos, sobre federar, por así decirlo, un número grande de grupos y de investigadores de primer nivel que trabajaban en estas áreas. Y me gusta mucho esta definición porque está en un documento oficial que dice: un nanómetro es un punto mágico en la escala dimensional. Me encanta el uso de la palabra mágico, el adjetivo mágico en algo que es un documento de trabajo, pero es cierto. Porque cuando los materiales, cuando la materia tiene tamaños característicos del orden de 1 a 100 nanómetros, surgen nuevas e interesantes propiedades y cambios muy fuertes. Y cambios muy fuertes dependen del tamaño de la forma en los materiales, típicamente, cuando estos sistemas tienen alguno de sus tamaños, algunas de sus dimensiones, entre 1 y 100 nanómetros. La nanoescala, por supuesto, no es lo más pequeño que sabemos manejar. Hay entre nosotros muchos ingenieros nucleares que sabrán que
Se trabaja en los 10 a la menos, la humanidad trabaja en los 10 a la menos 15 metros sin ningún problema. Nosotros somos menos exigentes, trabajamos en la nanoscala, que es 10 a la menos 9 metros, que es un tamaño intermedio entre moléculas grandes y objetos pequeños. Básicamente es eso. Pero bueno, quedémonos en este mundo. ¿Y cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza el interés en las nanotecnologías? Bueno, hay muchas corrientes que han dicho muchas cosas, pero un punto esencial, una de las fuerzas impulsoras más importantes del desarrollo de las nanotecnologías ha sido la industria electrónica y la búsqueda de la miniaturización, que tiene muchas ventajas: almacenar mayor dato, más cantidad de datos en menos lugar, hacer dispositivos, transistores, etcétera, que disipen menos, hacerlos más eficientes, más durables. Y aquí en el centro de la imagen ustedes tienen uno de los primeros transistores hechos por Bardeen, Brattain y Shockley, que ganaron el premio Nobel por el concepto de transistor, que es básicamente el amplificador de corriente. Y hoy en día, si bien no es top of the line, esto tiene algunos años, esto es un transistor hoy en día en una computadora PC, tiene distancias nanométricas. ¿Esto significa que las propiedades cambien? No, significa que podemos miniaturizar objetos que eran del tamaño de una caja de zapatos, luego del tamaño de una caja de cigarrillos, en los 70 del tamaño de una uña, y hoy ya son tamaños nanométricos, y lo podemos hacer de manera muy eficiente, muy económica, muy masiva. Eh, esta, esta furia por la miniaturización, que probablemente conozcan la ley de Moore, que explicita que cada más o menos 2 años se duplica el nivel de integración, el número de transistores por unidad de área en un chip. Eh, esto, esto se produjo durante los últimos 70 años. Y este gentil caballero que está acá, Richard Feynman, tiene una charla súper interesante en la American Physical Society en 1959, que se llama Mucho lugar allí abajo, Plenty of Room at the Bottom. En esta charla, Feynman propone una cosa muy interesante, ¿no? Hace la famosa cuenta del físico, ¿no? Las aproximaciones. Dice, ¿cómo podemos transferir toda la información, punto por punto, por decirlo de alguna manera, píxel a píxel, como diríamos hoy, de la enciclopedia británica a la cabeza de un alfiler? Hace una cuenta rápida y le da que cada punto de letra o cada punto de ilustración tendría que tener 3 nanómetros de diámetro. Dice, no hay ninguna ley física ni química que nos impida hacer eso. Así que, en principio, nosotros podríamos escribir con microscopios y leer con microscopios y hacer cosas pequeñas, y no hay impedimentos, no hay impedimentos ni físicos ni químicos que nos permitan. Hay impedimentos por ahí técnicos. Bueno, esa charla es súper interesante, probablemente ustedes ya la conozcan, pero tradicionalmente se habla de esta charla como el despertar de las nanotecnologías. Después, hoy en día, como ustedes pueden ver aquí en estos esquemas, estos son algunos transistores de Intel entre 2003 y 2009, cuando la generación 90, la generación 65, 45 o 32 nanómetros decían cuál era la distancia entre entre fuente y drain de un transistor. Después eso se fue cambiando. Hoy en día estas generaciones son más modernas. Hoy en día podemos escribir con mucha comodidad en nanoescala. La primera reflexión que quiero introducir acá es que esto no trae explícitamente nuevas propiedades. Las propiedades eléctricas siguen siendo las mismas, siguen siendo manejables dentro de los conceptos que conocemos en ciencia de materiales para materiales masivos, materiales grandes, o como también se denomina en la jerga, materiales bulk. No surgen nuevas propiedades, y para quien, por ejemplo, que esté interesado, no surge, por ejemplo, en las dimensiones que hoy se está trabajando con estos transistores, efectos cuánticos significativos, como por ejemplo el futuro, que podría redundar en pérdida de información, o menos eficacia, necesitar redundancia. Pero bueno, el hecho es que podemos hacer cosas más pequeñas. Entonces hay toda una rama de las nanotecnologías que sobre todo en los años 2000 estuvo muy en auge y sigue, que es muy interesante, que es los sistemas microelectromecánicos, los MEMS, que son sistemas en los cuales uno, además de poder hacer estos transistores o semiconductores en pequeña escala, puede diseñar pequeñas máquinas, pequeñas válvulas, pequeños giróscolos, etcétera, a partir y aprovechar sus propiedades electromecánicas, que es tu nombre. Pero esto no nos trae explícitamente
nuevas propiedades, sino que es una explotación a tamaño pequeño de propiedades prácticamente del grupo del cultivo. Entonces, cabe la reflexión acá de que paremos un poco a mirar qué es un nanómetro. Un nanómetro es 10 átomos de hidrógeno, un nanómetro es 3 moléculas de agua, 4 átomos de silicio. El nanómetro, la escala del nanómetro está por encima de la escala de átomos individuales. Y está por arriba de moléculas relativamente pequeñas, o sea, 3 átomos de oro o 3 moléculas de agua hacen un nanómetro aproximadamente. Ahora, sí, o sea, esto para los químicos, para un químico que es químico de formación, esto es un nanómetro es una distancia respetable. A partir de la cual ya empezamos a pensar en moléculas que tienen un exterior y un interior. Por otro lado, un nanómetro sigue siendo asombroso. Cuando un científico en nuestros laboratorios está manipulando o fabricando una nanopartícula, las distancias, 9 órdenes de magnitud que hay de diferencia entre la distancia característica nuestra, que es 1 metro, y la distancia característica de las nanopartículas, que es 1 nanómetro, es aproximadamente la diferencia relativa de tamaño entre un ser del tamaño del planeta Tierra fabricando y manipulando una uva, prácticamente. O sea que es muy asombroso cuando uno se pone a pensar en la precisión que tenemos que hacer para hacer las uvas todas iguales, para llevarlas a donde queremos, para extraer una carga molecular de ellas, o para darles una señal, es muy intrigante. Y sobre todo, que estos pequeños materiales también presentan nuevas propiedades. Entonces, el nanomundo está ubicado básicamente en el medio de dos mundos que conocemos bien. Y por eso este nanomundo se desarrolló fuertemente en los últimos 30 años. Pongámosle de fines de los 80, si quieren. Con el advenimiento de las microscopías. Es el nanomundo, y acá tenemos una nanopartícula metálica. Ustedes ven esto, que es una foto de microscopía electrónica de transmisión de una nanopartícula metálica, que está en los planos cristalinos. Esto abarca partículas o objetos, una de cuyas dimensiones está en la escala de 1 nanómetros. Y ahora voy a mostrar algunas ideas de por qué estas escalas son importantes y relevantes para el cambio de propiedad. Pero estas distancias no son las más pequeñas, sino que son, insisto, intermedias entre el mundo atómico molecular y nuestro mundo masivo. Y hay dos caminos, hay dos rutas esenciales que llevan a estas pequeñas distancias, a fabricar objetos y a controlar objetos en estas pequeñas distancias. Desde arriba hacia abajo, como pedía Feynman, vamos miniaturizando, o desde abajo hacia arriba, como pedía Faraday, que ahora les voy a contar de dónde salió. Pero nuestro mundo nano está en el medio. Eso de estar en el medio es muy interesante, y por eso ha surgido hace relativamente poco la nanotecnología. Porque estas propiedades, al depender de tamaño y forma, al no tener, uno puede, por ejemplo, entender bien las propiedades de los sistemas químicos, y uno entiende muy bien las propiedades cuánticas de los sistemas químicos, no, porque son propiedades discretas. Uno entiende bien las propiedades cuánticas que nos reflejan las propiedades, por ejemplo, de los materiales masivos, porque uno puede hacer buenas cuentas y puede medir bien las propiedades y conocerlas bien. Acá en el medio se presenta la dicotomía de, primero, tener sistemas que realmente tengan las dimensiones que tienen que tener, punto uno. Y otro punto que es importante es cómo hacer modelos que nos permitan entender la estructura electrónica, la relación estructura, tamaño y propiedad. Eso es lo Galo, crítico. te Sí, interrumpo un segundo. dígame. Cuando hablas muy rápido, como estás con el celular, se pierde un poquito la voz. Entonces hablo más lento. Cuando hablas normal, está impecable. Perfecto. Muchas gracias por el No, por consejo. favor. Si quieren, empiezo de nuevo. No. No. Entonces, para retomar el hilo, hacer estas especies con tamaños bien definidos, estudiarlas, comprenderlas y modelarlas, es un trabajo muy fuerte. ¿Por qué? Porque la cuántica de sistemas aislados la conocemos bien. La termodinámica de estos sistemas también la conocemos. La termodinámica, las propiedades y la cuántica de los sistemas extendidos la conocemos bien. Pero la termodinámica y la cuántica de pequeños sistemas de tamaño intermedio, no es tan sencilla, porque depende de muchos nuevos aspectos. Y son sistemas que no pueden ser dados como sistemas de molécula única o sistemas infinitos. Entonces tenemos que aprender y desarrollar nuevas leyes, nuevos modelos para comprender cuál es la relación entre estructura, propiedad y hoy en día forma, tamaño, superficie
que son las cualidades esenciales del mundo nano. Otra ventaja grande que tenemos es la posibilidad de ver y de tocar átomos, que ha sido hecha en los últimos 30, 40 años, no mucho más. Acá les muestro, a la izquierda, esto que ve que parece un planetario, es una partícula nanométrica de oro, y esto que está aquí es un cristal de arseniuro de galio. Si ustedes ven esta película, el cristal de arseniuro de galio se va formando con una reacción química en la interfaz. Se van agregando átomos de un vapor de arsénico de galio aquí, en la superficie, digamos, en una cámara de vacío, y se van depositando, y la partícula de oro cataliza la formación del arsénico de galio. Esto hoy se puede ver en vivo, esto se puede ver en un microscopio electrónico mientras crece. O sea, hoy tenemos una capacidad de visualizar eventos uno a uno, visualizar en forma directa átomos y moléculas que hace 30 o 40 años no teníamos. Gracias a las herramientas nuevas, por ejemplo, el microscopio electrónico de transmisión, que por ejemplo nos dejan ver formas, tamaños de moléculas, incluso con la fractura, y nos permiten incluso ver en acción ciertos procesos como este de crecimiento cristalino, o incluso hoy en día, en un microscopio electrónico de transmisión, se puede ver cómo evolucionan soluciones, cómo se forman y se intercambian partículas en soluciones. Así que hoy tenemos una capacidad enorme de ver la materia que hace 30, 40 años no teníamos. Por otro lado, ustedes quizás ya estén al tanto, en los mitades de los 80 se generó, que también fue el premio Nobel, se generaron todas las microscopías de llamadas de sonda en general, y microscopía en particular de efecto túnel o de contacto, en las cuales uno pasa con una punta sobre una superficie y, por ejemplo, puede ver las posiciones atómicas. En este caso, por ejemplo, son los átomos reorganizados de una superficie de silicio. Ustedes pueden ver aquí las posiciones atómicas. Las posiciones atómicas están en la superficie. No son las mismas posiciones atómicas que están adentro del cristal de silicio porque hay una reorganización. Aló, se desconectó la presentación, la tendrías que volver a compartir. No, qué horror. ¿Sí? Yo la estoy viendo bien. Bueno, ahora vuelvo a conectar. ¿Me está haciendo cosas medio raras esto? ¿Puede ser? Veamos. Espérenme que entro. Ahí va. Ahora sí, ahí lo vemos. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Entonces, el bottom line de este slide es mostrarles que hoy podemos acceder a ese mundo con mucha precisión. Bien. Estoy mostrando otra cosa, no estoy mostrando la presentación, estoy mostrando no estoy haciendo bien las cosas. ¿Cómo está? Ay, bien, pero lo esencial del mundo nano, además de la miniaturización y además de la capacidad de ver, es que las propiedades empiezan a cambiar de manera muy dramática cuando las partículas o cuando los objetos adquieren al menos una de sus dimensiones por debajo de los 150 nanómetros, ¿sí? Por arriba del nanómetro. Acá hay un caso muy conocido, es el caso del oro. Acá en este frasquito, que está a la izquierda, ustedes pueden ver, por ejemplo, un frasquito que tiene agua y oro. El sistema de dos fases nos enseñarían en cualquier curso introductorio de química. Ustedes, como bien saben, el oro tiene propiedades intrínsecas, propiedades intensivas, como por ejemplo la relación entre la reflectividad y la longitud de onda, que nosotros llamamos por nuestra percepción el color, el brillo, pero también el punto de fusión, la conductividad eléctrica. Y para nosotros nos han enseñado que estas propiedades son inmutables, son propiedades características y distintivas. Desde Arquímedes conocemos el problema de la corona, lo de la densidad del oro. Ahora bien, cuando nosotros reducimos el oro a 100 nanómetros, obtenemos una dispersión de color violeta. Estas partículas no son brillantes, son violetas, son transparentes, y son de una coloración que tiene que ver no con la reflexión de luz, sino con la absorción.
Cuando las partículas son más pequeñas, entre 20 y 40 nanómetros, son un color rojo muy intenso. Entonces, acá se ve palpablemente una enorme diferencia en las propiedades ópticas del oro simplemente por un cambio en el tamaño. Nuevamente aquí están. El primero que vio esto, y por eso hablaba de Faraday al principio, fue Michael Faraday. Michael Faraday tiene un paper súper interesante que data ni más ni menos que de 1857, cumpliendo más de un siglo y medio, en donde básicamente él preparaba coloides. Ustedes saben que Michael Faraday es el rey, uno de los reyes de la estequiometría, y en particular se preocupó mucho por las reacciones de oxidación-reducción. Entonces él estaba muy preocupado porque observaba que en determinadas condiciones, cuando él ponía cantidades estequiométricas de oro y algún agente reductor en un crisol, obtenía pepitas de oro. Sin embargo, cuando lo hacía en solución, como lo hacían los alquimistas, y lo habían reportado hace varios siglos antes, Paracelso, por ejemplo, obtenía este líquido rojo que los alquimistas, tratando de timar a sus mecenas, llamaban el aurum potabile, oro potable, y se daban de beber a los reyes, y aparentemente les fue bien, porque no se murió ninguno y mantenía su fama. Se pregunta Faraday por qué puede acontecer esto, y para hacer una historia larga corta, les recomiendo que lean el paper porque es hermoso, para quien le guste la historia de la ciencia, muestra toda la potencia científica de Faraday. Le pone a su asistente a martillar una hoja de oro, calcula el volumen, calcula el espesor de la hoja de oro, y especula con que este color de oro que obtiene, en este caso rojo, se debe a la diferencia de tamaño. O sea que un siglo antes de Feynman, Faraday especuló por primera vez sobre las posibilidades del oro, del tamaño de las partículas, en el cambio enorme de propiedades ópticas. Esto que ustedes ven acá, este frasco, es un coloide de Faraday, que fue fabricado en 1830, 40, con ciertos experimentos, lo publicó más tarde, y se guarda en la Royal Institution. Y anécdota interesante, cuando venían los bombardeos del Blitz, los asistentes bajaban al subsuelo y se llevaban los coloides de Faraday, y aún hoy, gracias a eso, están con nosotros. Una estrategia muy parecida se usó, por ejemplo, para los vidrios de las catedrales. Muchos vidrios de las catedrales tienen nanopartículas, los de color amarillo, los de color rojo, con oro, los de color amarillo con plata. Y esos son pequeñas partículas metálicas que se hacen depositando sales sobre la mezcla del vidrio y calentando y procesando el vidrio en un horno reductor, que se forman partículas metálicas. Y esto da color a los vitrós. O sea, imagínense que hay ciertas tecnologías primitivas. También hay un vaso llamado la Copa de Licurgo en el Museo Británico, que muestra también lo mismo concepto. Partículas de oro y plata dentro de un vidrio que da un color naranja. Esto es muy interesante porque nos trae una segunda pregunta. Aquí vemos el oro, cuyas propiedades intensivas, que son la absorción y reflexión de luz, cambian dramáticamente con el tamaño. Y aquí entra otro factor que es súper importante y que tiene que ver mucho con la termodinámica. Por lo menos. Si uno tiene un material con cierto número de átomos, por ejemplo este cubo con 4096 átomos, es un lindo número porque es un número cúbico, 4096, uno tiene del orden de 1300, o sea, un poco más de un tercio, más o menos, de átomos sobre la superficie de este cubo. Ahora bien, si uno divide este cubo en 8 cubos más pequeños, va a ver que no cambia su número total, pero que el número de átomos ya pasa el 50%. Y cuando uno lo divide en cubos más pequeñitos, ya la proporción de átomos en superficie es de arriba del 80%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? A medida que dividimos el material, se hace más pequeño, pero además aparece una mayor proporción de átomos en superficie. Veamos cómo se comportan los átomos en la superficie. Este es un esquema de la unidad de cristal de oro. Cada átomo de oro, adentro del cristal, lo que se llama el bulbo, el interior del cristal, tiene 12 vecinos. ¿Sí? Es el empaquetamiento compacto de átomos de oro sobre de 12 vecinos. ¿Sí? Ahora bien, cuando el oro está en la superficie, el número de vecinos es menor. ¿Qué implica esto? Que cuando un átomo está en la superficie,
típicamente tiene menos vecinos, típicamente su interacción es más débil, típicamente es más fácil, tiene menos átomos que romper, si uno, por ejemplo, lo va a fundir. Esto se refleja en lo que nos enseñan en los cursos de física o de físico-química, en lo que se conoce como la tensión superficial o tensión interfacial, que es un término termodinámico que nos dice si quieren hacer una superficie, pues bien, esa superficie será más inestable que el interior. ¿En qué resulta esto? Esto resulta en que cuando uno mide la temperatura de fusión del oro, esto fue hecho por Moffat y Borre en 1976, aquí hay una foto de microscopía electrónica de transmisión, ellos con mucha paciencia, usando difracción de electrones, pudieron medir hicieron lo mismo, un vidrio con partículas de oro, como los constructores de catedrales, y fueron mirando la fusión de estas partículas usando difracción de electrones, y tomando el punto de fusión, como hacíamos nosotros en un laboratorio de química orgánica, solo que un poco más elegante. ¿Qué pasa aquí? Aquí ven, ustedes una ley que parece una ley logarítmica, y es una ley logarítmica, efectivamente. Pero lo interesante de esto es que por debajo de 10 nanómetros, ya ustedes empiezan a ver un apreciable cambio fuerte del punto de fusión que baja, y esto es debido a que los átomos de la superficie empiezan a ser cada vez más importantes en la energética de la transición de fase, y empieza a ser cada vez más sencillo fundir algo. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos cómo es el cambio de una propiedad intensiva del material, tan sólida para nosotros como el punto de fusión, en función del tamaño. ¿Esto es misterioso? No, es intrigante por ahí. Porque como decía Feynman, la física y la química la conocemos, lo podemos explicar. Esto es un ejercicio de un texto de termodinámica. No hay problema. Pero ilustra bien el hecho de que el hecho de tener distintas superficies y distinta distribución electrónica, porque una partícula más pequeña, los electrones están, no tengo tiempo para explicarlo, pero están confinados y tienen distintas leyes de promoción, de conducción, de absorción y transmisión y reflexión de luz, eh, la conjugación de las propiedades electrónicas y las propiedades de superficie hace que efectivamente las propiedades cambien con el tamaño y con la. ¿Para qué se usa esto en la práctica? Por ejemplo, yo hoy en día puedo hacer una nanopartícula de oro, esto es oro, y le puedo pegar afuera un anticuerpo. Un anticuerpo, como ustedes probablemente sepan, es una proteína. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo hace usted para agarrar una partícula de oro, un metal, y pegarle a una proteína? No es tan fácil. A lo mejor la proteína se va a romper y se va a pegar sobre el oro de manera irreversible. Bueno, el hecho es que hoy en día se trabaja mucho sobre modificar la superficie del oro con una molécula amigable, como un tiol, un compuesto que tenga azufre. Del otro lado del tiol se puede poner un amino. De ese amino podemos colgar un grupo de anclaje y de este grupo de anclaje colgar un anticuerpo. Esto nos da una nanopartícula de oro con anticuerpos en las puntas que puede servir para hacer una detección, por ejemplo, una inmunoprecipitación. ¿Qué es lo particular de esto? Que estas partículas que son pequeñas, tenemos el microscopio, tenemos el coloide, cuando encuentran el target de estos anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos encuentran, por ejemplo, la biomolécula adecuada, que puede ser, por ejemplo, la orina, una molécula, una hormona que está en la orina de la mujer embarazada. ¿Sí? Se produce un fenómeno de inmunoprecipitación, ¿sí? Directamente los anticuerpos se pegan a esta molécula específica, hay una precipitación, las partículas se aglomeran, se ve así en un microscopio, y esto lleva a que la luz vea a esta nanopartícula como una nanopartícula más grande. Esto hace que cambie mucho el coeficiente de absorción, que sea más intenso, y se ve un violeta muy intenso. ¿Dónde ven ustedes esto? En un test de embarazo o en un test de COVID. Lo único que hay que hacer es cambiar este anticuerpo para detectar o las hormonas, que no me acuerdo cómo se llaman, que están en la orina de la mujer embarazada, o por ejemplo, la proteína que está en los spikes del virus de la COVID. Esto, por supuesto, se puede adoptar. De hecho, tenemos una compañía entre la Universidad de San Martín, que es Kempes, que hace test tanto para enfermedades bovinas de ganado como para COVID. Y son test muy, muy rápidos y muy específicos y muy sencillos, que se basan en un fenómeno óptico que es relativamente complejo, pero que hoy sabemos manejar bien. Bueno, para resumir esta parte,
Espero haberlos convencido de que las propiedades intensivas de la materia, cuando la materia está en escala, dependen del tamaño y la forma del objeto. No di muchas precisiones porque necesitaría más tiempo, pero si quieren me lo preguntan. La relación superficie-volumen es muy grande, entonces la superficie tiene un gran poder protagónico. ¿Puede bajar el punto de fusión? Sí, pero también puede usarse esa superficie grande para absorber un contaminante y sacarlo de un cauce acuoso. Otro punto que es interesante, ya veían ustedes a estas nanopartículas flotando. ¿Por qué flotan las nanopartículas? Porque la fuerza de repulsión entre las partículas tienen alguna pequeña carga, por ejemplo, las nanopartículas de oro típicamente tienen una pequeña carga negativa en superficie, y esas repulsiones electrostáticas, pues son partículas cargadas con la misma carga, son mucho mayores que el peso. 3 órdenes de magnitud mayores que el peso. Entonces, otra cosa importante es que las fuerzas que tienen primacía en esta escala son fuerzas electrostáticas, fuerzas de dispersión, etc. No son las fuerzas que nos importan a nosotros como el peso en nuestro mundo microscópico. Bien, esto cierra un poco la primera parte. Y ahora les voy a contar un poco sobre algunas aplicaciones de hoy en día y me voy a referir a una frase de Arthur Clarke, que es muy famosa, está dentro de las leyes de Clarke, que es que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Vamos a ver algunas tecnologías más triviales, pero otras más mágicas. Hoy en día existen más de 10.000 productos que contienen nanotecnología. En un auto moderno, por ejemplo, desde los cauchos en los neumáticos, por ejemplo, están reforzados con nanopartículas que sirven de nexo entre las cadenas del caucho o como precatalizador de la vulcanización. Las pinturas son antirrayadas. Hay muchos lubricantes como el sulfuro de tungsteno, selenuro de tungsteno, ¿eh? Que son nanolubricantes. Se trabaja mucho sobre la repulsión entre dos capas, de un sólido laminar. Las pinturas están reforzadas por nanopartículas para hacerlas antirrayadas. Esto lo empezó Toyota en los 80 y lo siguió haciendo la Fuerza Aérea. En el motor, en las baterías, en los tapizados, en los tableros, hay nanotecnologías hoy en día. Después tenemos los test que les conté, después tenemos los polímeros reforzados con nanopartículas, pero no solo reforzados, esa es la primera generación. Nanopartículas con ingeniería tal que, por ejemplo, apagan las vibraciones de una raqueta, con esa raqueta que usaba Del Potro, que es la que usó en la Copa Davis, que ganamos. Una de las vacunas de COVID, una de las tecnologías de COVID, se basaba en estas pequeñas gotas nanoestructuradas, que son bicapas lipídicas con algunos agregados, que contienen ARN. El ARN es una molécula muy difícil, y como lo contaba Norma al principio, estas nanomedicinas, implican que uno hace pequeños vehículos, y estos vehículos estabilizan determinados compuestos que de otra manera son muy frágiles o son destruidos por los organismos. Entonces, hay un montón de tecnologías médicas, que están en operación algunas, otras en estudios clínicos, otras en estudios de desplazamientos. Si ustedes vieron alguna propaganda de televisores, les vamos a contar esto, se van a encontrar con la tecnología QD, Quantum Dot, o QLED, Quantum LED, y estos, que voy a contar más adelante, son una tinta de nanopartículas que emiten luz, que contienen una excelente resolución espectral, y puede ser usada prácticamente de manera muy eficiente. Y también el recubrimiento de superficie, superficie antimojado, superficie anti-hielo, superficies inteligentes. Hay un montón de trabajos sobre esta modificación molecular de superficie. Hay un montón de productos, lo refiero a este sitio está muy bien, tiene más de 10.000 productos, no tiene todo, pero tiene más de 10.000. Les comento algunos ejemplos de nanotecnologías cotidianas. Esto es una foto de Nueva York de los años 60 con el smog. Quienes hayan pasado los años 70 o 60 en Buenos Aires se van a dar cuenta que esto era parecido, el cielo rojo. ¿Y por qué era rojo el cielo? Tenía mucho zinc, producto de la quema de basura, pero tenía también muchos óxidos de nitrógeno, producto de la combustión incompleta de los combustibles en aire y no en oxígeno. Durante la combustión de las naftas en presencia de aire, en lugar de oxidarse completamente la molécula de combustible, que es un alcano, a dióxido de carbono y de agua, hay nitrógeno también en la mezcla. Ese nitrógeno puede combinarse con el oxígeno dando óxido de nitrógeno. Ese secuestro de las moléculas de oxígeno hace que el carbón se queme
incompletamente y pasa o a monóxido de carbono, que es venenoso, o a hollín, que es irritante. Bueno, ¿cuál fue la solución a esto? Esto que ustedes ven acá, que es el catalizador del auto. Se incorporó en los años 70. Este catalizador es una obra maestra de la nanotecnología. Básicamente lo que provee este catalizador es un laberinto, una esponja, hecha de una esponja de óxido de aluminio, sobre la cual se deposita óxido de cerio. El óxido de cerio tiene como finalidad absorber oxígeno o largar oxígeno según cómo viene el potencial químico de la mezcla. Y en la superficie de este óxido de cerio hay nanopartículas. Estas nanopartículas tienen una enorme concentración de átomos en superficie y cada una de ellas está diseñada, hay una suma de distintas nanopartículas, para eliminar, sea el monóxido de carbono, sea el carbono, sea descomponer los óxidos de nitrógeno. Entonces se conoce como el catalizador de tres vías, que descompone a estos tres contaminantes. Esto ha salvado muchísimas vidas, por ejemplo. Es una aplicación silenciosa, la nanotecnología. Acá le paso a la televisión. Esto que ustedes ven aquí, arriba a la izquierda, son frasquitos que están iluminados con luz violeta, y estos frasquitos emiten luz, son fluorescentes. Estos frasquitos tienen dispersiones de un semiconductor, serie de negro de cadmio en este caso, ¿eh? Y si ustedes se fijan, emiten distintos colores. Son la misma sustancia, pero de distinto tamaño. Estos que están acá, que emiten rojo, son partículas de 8 nanómetros. Estos que emiten en el violeta son partículas de 2 nanómetros. Son semiconductores, todos reciben luz de alta energía, violeta, azul, y van emitiendo luces de diferentes colores porque su estructura electrónica varía con el tamaño. Esto fue desarrollado y descubierto teóricamente por Ekimov, Espros y Bruce en los años 70 y 80, y recién una década más tarde, Mindy Bawendi, con Paul Livisatos y Chris Murray, empezaron a desarrollar estas nanopartículas en el laboratorio y pudieron controlar sus propiedades de absorción y emisión de luz, en función del tamaño. Es muy duro, hay que saber hacerlas, hay que sintetizarlas de manera reproducible. Imagínense, esto mide 2 y esto mide 8. Todas las partículas tienen que ser de 2 y todas las partículas tienen que ser de 8, si no vemos otros tintes. Hay que saber separarlas, hay que obtenerlas en cantidad. Y bueno, ¿para qué? Esto es una historia, me parece interesante desde el punto de vista de la economía. Porque estas nanopartículas son muy brillantes. Hoy, el día de hoy, están optimizadas para reemitir del orden de más del 95 a 97% de la luz que reciben. Reciben luz y reemiten más del 97% en el color que uno quiera. Y lo emiten de una manera muy pura. Es decir, estos colores son colores que solo contienen prácticamente estas longitudes de onda. Entonces son ideales para hacer pigmentos fluorescentes. Además, como son nanopartículas, no moléculas, uno le puede pegar con un láser y la nanopartícula aguanta el golpe. Con lo cual, la primera aplicación que se les ocurrió a la compañía que fundó Livisatos, Nanosys, es usarlas como tintas, como dyes, como colorantes, por ejemplo, la investigación de procesos celulares. Son muy populares por eso. Son comparables a las proteínas verdes fluorescentes y a otros Ahora, no era un mercado masivo, porque uno tiene, si bien nosotros tenemos muchos amigos biólogos moleculares y celulares que están contentos con eso, no se trata de un mercado masivo. Hasta que entra Sony y entra Amazon sobre todo, que buscaba una tecnología alternativa para abaratar las pantallas de tablet. Entonces se crean lo que se conoce como los QLED o Quantum LED, que básicamente en ciertos televisores modernos son un backlight de color violeta y tienen adelante un montón impresas, un montón de tintas de estos distintos puntos. Usando tecnología de cristal líquido también para iluminarlos, se obtienen colores muy brillantes y con mucha economía, porque aprovecha el 97% y no tiene demasiada circuitería. Entonces, bueno, cuando ustedes vean un televisor QLED, sepan que están usando nanotecnología y que es un negocio muy grande, que ha crecido muchísimo. Por último, déjenme contarles un ejemplo de cómo la nanotecnología genera riqueza. Un caso que ustedes probablemente conozcan, que es Atom Protect, en el cual es una simbiosis muy buena entre científicos de la Universidad de Buenos Aires, de la USAM y del CONICET, que trabajaron con la empresa COVID, ante la necesidad muy urgente de generar barbijos con los que uno se sintiera seguro. Entonces desarrollaron un barbijo con nanopartículas de plata y otros antibióticos
que resultó ser muy eficiente también para destruir el virus de SARS. Lo interesante de este caso es que el sistema científico tecnológico argentino respondió muy rápido, lo desarrolló en menos de 3 meses, parece 3 minutos, pero 3 meses. El sistema fue muy simple, o sea, no tiene una gran altura inventiva tecnológica, es poner las partículas de plata que desde la Primera Guerra Mundial sabemos que funciona. Y se hizo con capacidades locales. Y después, además, tuvo el branding de CONICET. Con lo cual, este bichito, este pedacito de tela, vendió más de 20 millones de dólares en 2 años. Con lo cual, ahora la empresa hace otro desarrollo. Y eso es muy interesante. Bueno, ¿cuáles son las áreas de proyección futura de la nanotecnología? Bueno, el ambiente, por ejemplo, aquí tenemos celdas solares flexibles hechas con impresión de nanopartículas. Aquí tenemos energías alternativas, los catalizadores, por ejemplo, de electrodos, de fotoelectrodos, etc. Se aprovecha la gran superficie específica. La arquitectura, esto es una iglesia, la iglesia del Jubileo en Roma, que se mantiene limpia, no por obra y gracia de Dios o del Espíritu Santo, sino porque el cemento contiene ciertos semiconductores que absorben la luz y esa absorción de luz permite catalizar la destrucción de partículas de grasa, por ejemplo, o polvo orgánico o carbón, que estén depositadas sobre este cemento o sobre los vidrios, utilizando el oxígeno de la atmósfera. Esa reacción de combustión es espontánea, pero cinéticamente lenta, pero es activada por luz, por un semiconductor. Ese proceso se conoce como fotocatálisis, y es industrial. Y también, por supuesto, como comentaba Norma, ya no voy a dar detalles, es algo que hay mucho hecho, mucho por hacer, y hay también, vamos a ser sinceros, mucho cuento. El campo donde más esperanzas hay puestas es en salud, pero sí, efectivamente, como dijo Norma al principio de la charla, se ha logrado, efectivamente, dosar mucho mejor los medicamentos, bajando muchísimo los efectos secundarios con las nanoformulaciones. Y después nos queda la asignatura pendiente de generar pequeños nanosistemas que vayan específicamente a algún lugar, lo que se conoce como el blanco o el target. Pero bueno, eso está en trabajo, porque el organismo se defiende, tiene sistemas inmunes, tiene proteasas, tiene proteínas que se absorben sobre cada nanopartícula. Es más complejo. Bien, para cerrar esta parte de la charla, después voy muy rápidamente sobre lo que viene. Me gusta siempre esta cita de Hamlet, esta cita del cuento del Aleph. Esta es una ilustración del cuento del Aleph de Borges, ¿no? En el Aleph, Borges veía, bueno, el personaje, veía un punto donde estaba contenido todo el universo, y cita aquí esto que me parece hermoso, de Shakespeare. La nanotecnología es como, efectivamente, estar encerrado en una cáscara de nuez y ser el rey de un espacio infinito, donde las posibilidades son realmente infinitas. Bien, si tienen resto, les cuento algunas cosas que hacemos en la universidad. Tienen unos minutos todavía. Norma me dirá. Sí, tenés 10 minutos, 15 minutos. Perfecto, no quiero extenderme demasiado porque prefiero que después me pregunten. Bueno, algunas cosas de la nanotecnología y frases obvias que todos conocemos, ¿no? Husserl decía que la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. ¿Cómo estamos en nanotecnología los latinoamericanos y argentinos en el mundo? La nanotecnología es un concierto muy competitivo, en donde los papers suben de manera prácticamente exponencial, en donde hay severas diferencias, tanto en porcentaje de PBI invertido en ciencia y tecnología, infraestructura disponible, salario, monto de proyectos. No quiero amargarnos, así que lo voy a pasar rápido. Hay una disparidad enorme en los países centrales y países periféricos o emergentes, ¿no? Políticamente correcto. En Latinoamérica, ¿quién va a la cabeza? En el mundo van Estados Unidos y China, que se están peleando cabeza a cabeza. China tiene más volumen, pero Estados Unidos más calidad por el momento. China aumentó enormemente la calidad y la competitividad en los últimos 5 o 6 años, o 10 también. Los grandes jugadores son Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, Corea del Sur, Inglaterra. En Latinoamérica, ¿cómo estamos? El país más productivo es Brasil, seguido por México. Nosotros, fíjense cómo esto tiene una derivada creciente. Nosotros estamos en una derivada constante. Argentina produce, pero rápidamente nos están alcanzando Chile y Colombia. Esto habla un poco en desmedro de nuestra capacidad. Yo creo, en particular, que es porque nuestra infraestructura y equipamientos están obsoletos. Nuestro sistema científico-tecnológico requiere algunos ajustes, pero no voy a hablar de política hoy.
En cuanto a las necesidades, muchas veces para desarrollar estas nanotecnologías se necesitan facilidades experimentales muy caras, como este acelerador, ¿sí? El sincrotrón, que en particular se llama Sirius, está en Brasil. Esto es básicamente un acelerador de electrones que produce rayos X, y estos rayos X, produce luz blanca de rayos X, y esta luz de rayos X se puede utilizar para hacer un montón de caracterización estructural y operacional de material. Hoy en día, por ejemplo, los catalizadores para la industria petrolera se prueban in situ. Directamente haces espectroscopía de rayos X in situ, rápidamente, es algo que se fabrica ahí también. ¿Cuánto salió poner el ciclotrón? Es el segundo en Brasil, 350 millones de euros. Es más o menos lo que ponen 6 estadios de Santiago del Estero. Otro tema importante es que Nano hoy es interdisciplinario. Siempre lo fue. Siempre los químicos tuvimos que hablar con los ingenieros, con los cientistas de materiales, con los físicos, con los biólogos, con los médicos. Y hoy en día también se agregan las ciencias sociales. Porque es muy importante las cuestiones del impacto de las nanotecnologías en el ambiente, en la salud pública y en la percepción social. Y ahí entra también la economía. Así que esto no lo voy a discutir en profundidad, lo dejo para reflexión. Por último, les voy a contar algunas anécdotas de nuestro instituto de investigación, y los invito a desactivar el micrófono, y no quiero que eso pase. Y nuestro instituto de investigación, el Instituto de Nanosistemas en la Universidad de San Martín, aquí estamos en nuestro nuevo edificio, nos hemos mudado hace un par de semanas. Nuestra idea es generar conocimiento a través de interdisciplina y no solamente hacer investigación, sino desarrollo con industriales y docentes. Hoy tenemos 10 investigadores, 45 integrantes, hacemos servicios a la industria, hacemos proyectos conjuntos, formamos. Les cuento algunas cosas que hacemos que me parecen divertidas. Este es un sistema que ha sido desarrollado. Ahí Diego me hace una pregunta, después la respondo en la parte de preguntas. Aquí hay un nanosistema que hemos desarrollado en el instituto. Esto es una pequeña partícula de oro, que cuando lo iluminamos con luz verde, esta partícula de oro se calienta, el calor va hacia afuera, y este polímero que tenemos acá, este polímero es un polímero que a temperaturas entre 20 y 35 grados es un gel. Atrapa agua y forma una corona de gel. Pero por arriba de 30, más o menos 40 grados, 28 o 40 grados, depende de características del polímero, longitud, densidad, etc., este gel colapsa y libera agua. O puede liberar un compuesto que esté atrapado en este gel y que sea hidrofílico, por ejemplo, la medicina. ¿Qué significa esto? Esto es un material programado para que sea un pequeño robot. Este robot lleva una carga y cuando uno ilumina este robot, se produce una generación de señal, calor, aquí. Este calor va hacia afuera, calienta este polímero. Hemos visto con nanotermómetros que es un proceso muy rápido, pero calienta a varios grados, varias decenas de grados. Y este polímero, al colapsar, como una esponja, deja salir lo que contenga. Entonces, esto es un robot programado para cuando recibe luz, genera calor, ese calor genera una diferencia de tamaños y una diferencia de solubilidades que termina cargando medicinas. Por ejemplo, ahí puede cargar un anticorrosivo y estar dentro de un pozo petrolero. Y esto meterse en una grieta porque es más chico. Entonces, uno puede programar estos sistemas, donde la programación radica en justamente programar las distintas escalas de longitud y las distintas funciones. En esto estamos trabajando hoy en día. Es el trabajo de Cintia Contreras, la doctora Cintia Contreras, que es investigadora del instituto. Este es otro trabajo que hemos hecho en colaboración con Marina Singer del instituto y con grupos de España. Estos son nanopartículas aterrizando sobre una célula. ¿Qué es lo interesante de esto? Una foto de microscopía de barrido, hecha por María de los Ángeles Ramírez y María José Gatas. María de los Ángeles está hoy en Estrasburgo y María José está trabajando en GSK, en las dos primeras doctorandas del instituto. Estos pili, estos pelitos que ustedes ven acá, son pili celulares que son de células cancerosas. Tienen unos receptores específicos, ¿sí? Y estos receptores específicos están sobreexpresados en células cancerosas. Estas nanopartículas han sido modificadas con un pequeño péptido que se une selectivamente a estos receptores. Pero lo interesante de esto es que in vitro, estas nanopartículas se pegan sobre los pili y son rápidamente internalizadas. ¿Qué pasa en vivo? En vivo tenemos menos suerte. Le agarran las proteasas y le afeitan los pelitos estos
Y esto no se pega de manera selectiva. Entonces estamos trabajando para mejorar eso. Dos cuestiones cortas sobre cómo hacemos desarrollo con las industrias. Esto fue un proyecto para una empresa llamada Torvalds. Torvalds se dedica a la producción de antifúngicos para la cosecha de limón, que es muy importante en Argentina. Ellos estaban siendo desplazados del mercado porque sus formulaciones eran antiguas. Necesitaban formulaciones más modernas. Hoy en día, a ellos les fabricamos unas formulaciones que permitieron que ellos la escalaran y que hoy en día ya está el producto pasando las barreras regulatorias de SENASA. Pongo acá el timeline de esto para darse cuenta de que desde que lo pensamos hasta que pasó la barrera regulatoria pasaron 5 años. Fue trabajo de ida y vuelta, pero hoy se producen toneladas. Acá empezamos con unos frasquitos y eso terminó en un filtro de toneladas. Así que eso va para adelante. ¿Qué fue lo bueno de esto? Hicimos una muy buena interacción. ¿Qué fue lo malo? Es que no hicimos patentes. Pero bueno, sabemos cómo hacerlo, eso es lo bueno. Otro tema que es interesante, hablando del ambiente, por ejemplo, es que, no sé si ustedes sabían, que dentro de cualquier artículo electrónico, un teléfono celular, una computadora, un televisor, entre el 0,1 y el 0,5% de la masa de ese objeto es oro. Probablemente a ustedes les parezca que es muy poco, pero cuando uno tiene miles de toneladas de desechos, hay cientos de kilos de oro, que no es despreciable. De hecho, las medallas de Tokio 2024, del Tokio 2020, las Olimpiadas, se hicieron con oro reciclado. Nosotros trabajamos con una empresa Texan, que básicamente es una empresa del grupo Roggio, que trabajaba en la recuperación de circuitos, y logramos desarrollar metodologías que nos permitían pasar de chips a nanopartículas. Esto lo patentamos, lo publicamos, salió todo fenómeno. Hay unos temitas con la gestión de la patente del MONICET, pero bueno, si quieren después les cuento los detalles. Lo bueno de esto es que se exportó gente, se formó gente, esta gente está trabajando en la industria, ¿sí? Claro, García está trabajando en una empresa en Irlanda hoy en día, Víctor Los Tres que le está pasando sus entrevistas en España, y pudimos hacer valer el conocimiento. Lo malo fue la gestión de la patente. Y por último, déjenme contarles una historia que va desde la ciencia muy básica hasta la aplicación directa. Esto que ven ustedes aquí es la superficie de un material que somos nosotros que contiene poros organizados. Ustedes pueden ver efectivamente cada uno de estos agujeritos negros es un agujerito perfectamente calibrado. Lo hacemos con una micela. Y esto que ven ustedes en gris son paredes de un óxido. Este óxido se llama mesoporoso. Tiene porosidad en la escala meso, entre 2 y 20 nanómetros típicamente. Estos son de 16, 14, 16 nanómetros. Bueno, ¿qué es lo interesante? Estos poros pueden contener medicinas y que estos poros tienen organización espacial. En 2010, trabajando con colegas de la Comisión de Energía Atómica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que yo les voy a presentar, vimos algo muy interesante, que ustedes si ven esto ven como unos caminos, ven como unas vías, ¿verdad? Ahí están las vías. Bueno, estas vías que tienen acá son señales físicas para las células. Hemos notado que algunas células se pegan más o se pegan menos dependiendo del espaciado que hay entre estas vías. O sea, si nosotros tomamos micelas más chicas o más grandes, ¿sí? Vamos a lograr regular físicamente con una señal física, ya una pista topológica, con una vía topológica, la adhesión y crecimiento celular. En particular, lo que hicimos muy interesante fue impedir que se formaran biofilms en la superficie. Esto tiene unas consecuencias súper interesantes en un montón de temas médicos. Por ejemplo, las nuevas prostéticas, la lucha contra las bacterias, etc. Después nos empezamos a preguntar qué pasaba si además de aprovechar la estructura, aprovechamos el interior del poro. Entonces empezamos a meter antibióticos acá adentro. Publicamos, hicimos algunas patentes y nos dimos cuenta de que eran no solo muy eficientes, sino que también eran contener a estos antibióticos dentro de los poros, permitían que estos antibióticos quedaran estables y se largaran muy de a poquito, con lo cual esto tenía un espectacular efecto residual y mataba bacterias por largo tiempo. Entonces nosotros muy contentos nos metimos en todo este mundo de los microorganismos resistentes, empezamos a ver qué podíamos hacer y presentamos nuestro posible producto, que era básicamente un vidrio con una superficie porosa, con un
con antibióticos, son una mezcla de metales, que son estructurales, por eso no producen adaptación, y ganamos el Gran Premio Innovar. Aquí estoy con mis colegas, Martín Bellino, Martín de Simone y Pablo Catalano, todos de la CONEA, y Martín de Simone, que es la selección. Estábamos re contentos, aunque no nos dieron plata, una injusticia total. Pero bueno, mientras tomábamos una cerveza decíamos que íbamos a salvar el mundo. Y cuando leímos lo que dijo uno de los jueces del concurso, dijo, es un potencial muy importante, es una súper innovación, nos la creímos. Pero los empresarios no nos compraron nada. Después quiero pasar a la segunda parte, que es cuando uno tiene un proyecto, un concepto científico, tecnológico interesante, uno lo tiene que vender finalmente. Y acá entra la historia de Javier Viqueira, que es el presidente de ADO, que es una compañía que hace limpieza hospitalaria. Ellos básicamente generan productos para limpiar quirófanos, salas de internación. A ellos les interesaba tener un producto de post-limpieza. O sea, desinfectaban y luego tiraban, les interesaba tirar un recubrimiento que mantuviera las bacterias alejadas durante, por ejemplo, 24 horas. Entonces nos pidieron si podíamos hacer eso. Vamos a 3 jóvenes tecnólogos en el equipo, Mara, Carolina y Juan, y desarrollaron esta nueva formulación que es mucho más cómoda, porque se pone directamente sobre una superficie, y armamos una empresa. La empresa se llama Hybridon, tenemos nuestro primer producto, tenemos un laboratorio de escalado en la planta de ADO, en Ituzaingó. Este producto se puede poner prácticamente sobre cualquier superficie de una manera muy sencilla, ¿sí? Se pone directamente en un pulverizador, por ejemplo, como se muestra aquí, y este pulverizador luego puede aplicarse sobre cualquier superficie, sobre cajas de herramientas, sobre maquinaria, sobre pisos. Es muy sencillo y muy rápido de aplicar y rinde mucho. Así que está muy bien. Incluso se puede aplicar también sobre bobinas de papel, sobre tela, etc. Y lo más importante es que en ambientes hospitalarios tiene 5 órdenes de magnitud de destrucción de bacterias. Es decir, si tuviéramos el Camp Nou del Barcelona, que tiene lugar para 100.000 espectadores, y metemos una bacteria en cada asiento, al cabo de interactuar con el vidrio queda una sola. Así que un producto muy eficiente. Por supuesto, todavía hay que probarlo en campo real, lo probamos en campo para subirle nuestra capacidad tecnológica. Esto lo hicimos bien en distintos lugares, por ejemplo en el Hospital Garrahan, en Sudamérica, en otras clínicas. Y también lo probamos en transportes. En transportes es más delicado, porque este recubrimiento está sujeto a que la gente se tome de él, lo agarre, etcétera. Y obtuvimos una menor, no tuvimos 5 o 9, pero obtuvimos entre un 90 y un 95% de eficacia contra una serie de bacterias. Para un colectivo en operación, este colectivo, el 112. ¿En qué andamos hoy? Tenemos la fórmula optimizada que va por seguridad industrial, es activo contra el coronavirus, está validado por ANMAT, lo hemos probado, y bueno, estamos buscando un socio para escalado comercial, para bajar los costos y ver las primeras ventas. Vamos a ver en qué anda esto. Pero bueno, eso es lo interesante. Y todo esto, imagínense, empezamos con el concepto en 2015-16, y terminamos en 2023 recién con el producto casi listo para comercialización. Todavía tenemos que optimizar la parte económica. Aquí está el equipo. Y bueno, espero que esto que les he contado les haya servido más o menos como una ilustración del ecosistema nano en la Argentina y de su importancia. O sea, hacer ciencia de calidad y tener buen diálogo con la academia, entre la academia y la industria, e incluso la política, ¿no? Hay que hablar con los tomadores de decisiones para que decirles, bueno, hagan proyectos de aplicación, hagan proyectos dedicados a la tecnología, hagan las leyes, ¿no? Es importante. Es importante generar recursos humanos. Todo lo que yo les he mostrado no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido los estudiantes formados, los postdocs con capacidades, los investigadores motivados. Sobre todo, de la infraestructura y presupuesto, que eso sí, y la situación económica deja lento al sistema. Pero bueno, espero haberles podido reflejar un poquito que podemos hacer buena ciencia, tecnología de interés y aplicación. Les dejo algunas cosas para pensar. Lo que hablábamos al principio, las propiedades de los nanomateriales dependen del tamaño, forma y superficie. Hoy en día, di algunos ejemplos. La investigación básica está buena, pero necesita interactuar de manera dinámica con la academia y empresa. Uno necesita una base sólida. Uno ve muchos emprendedores hoy
para que muchas veces se dice, bueno, están flojísimos de papeles. El otro día me tocó, por ejemplo, mirar un parche milagroso que usa Novak Djokovic basado en una historia de ficción buenísima. Si quieres, después les cuento los detalles, pero la ciencia que había detrás era muy lindo todo. Djokovic estaba re contento, pero la ciencia que había detrás era realmente imposible. Y después dos cosas que me parecen que son muy importantes. Para crear el ecosistema, tenemos que tener buenas políticas científicas y buena educación científica. Argentina carece de educación científica en el área de ciencias y naturales de nivel. Carece de gente que quiera estudiar esto. Ojo, en todo el mundo pasa. En nuestro país es imperdonable. En buenas políticas científicas es bueno que de gobierno a gobierno se vayan pasando. Es importante. Hay una cosa que tenemos que evitar es que cada gobierno que llega intente reinventar las políticas científicas. No, bueno, uno ve que hizo la anterior, consensúa, ve qué funcionó, qué no funcionó y lo va llevando. Y por último, algo que me importa mucho decirlo desde mi carácter de investigador en universidades, es que la universidad es el lugar natural de diálogo y de creación. Así que bueno, tenemos que pasar un montón de barreras, tenemos que, en pro del conocimiento, finalmente le puede ganar a la burocracia que tenemos, a la mediocridad del sistema en general, a la economía que es mala, pero finalmente terminamos haciendo los goles y saliendo campeones. Bueno, muchísimas gracias, les presento aquí a todos los que nos acompañan dentro del instituto y bueno, cuando quieran estoy dispuesto a responder preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Galo. Podemos comenzar con las preguntas, con la que realizó por escrito Diego Grau, que dice, ¿podría comentar algo sobre inteligencia artificial relativa a redes neuronales y a computación cuántica? ¿Y alguna perspectiva más sobre nuevos sistemas de energía limpia como la del hidrógeno? Bueno, voy a contar muy breve, porque sobre tecnología cuántica no sé nada, así que no voy a decir nada porque no quiero decir barbaridades. Pero sí es muy importante lo que puede ser el aporte de la inteligencia artificial en las redes neuronales en el diseño de nuevos materiales. Tengo colegas que están estudiando esto y no es fácil. Por ejemplo, un colega mío, Diego Onna, junto con Sara Vilmes en la Universidad de Buenos Aires, intentaron usar una metodología de inteligencia artificial de data mining, por ejemplo, combinando con árboles de decisión, un poco de redes neuronales, para ver si podían, a partir de un montón de trabajos, unos 2.000 o 3.000 trabajos publicados, entender qué es lo que pasaba en un sistema que es muy extendido pero muy complejo. No pudieron llegar a nada, porque en síntesis de nanomateriales, en la vida química, hay muchas variables ocultas. Entonces, eso es una limitación todavía, pero seguramente podremos llegar a algo bueno. Y en lo que es toda la parte de, me decían, energías alternativas, ¿me repetís, Roberto, cuál es la específica de la pregunta? Celdas de combustible era. No, no sé, estás muteado, Roberto. Estás hablando con mucho entusiasmo, pero estás muteado. Sí, si podés comentar alguna perspectiva más sobre nuevos sistemas de energía limpia como la del Sí, hidrógeno. bueno, ahí la nanotecnología tiene una enorme importancia. Fíjense, yo les hablé, las nanomateriales específicamente tienen dos cuestiones. Podemos regular muy bien sus propiedades electroquímicas, por ejemplo, con el tamaño y con la composición, pero también tiene una enorme superficie específica. Entonces, muchos de los sistemas en electrólisis, en generación de hidrógeno por lo que se conoce como clivaje de agua o water splitting, o incluso en energía solar, o incluso en energías de hidrógeno auxiliadas por luz, lo que se conoce como fotosíntesis artificial, hay un montón de trabajo que se está haciendo, es interesantísimo el campo, da para hablar muchísimo. Solamente digo que hay mucha importancia en las nanotecnologías ahí, hay que saber controlar los nanomateriales, hay que poder ver cómo funcionan, que no es fácil, y ahí sí la inteligencia artificial sería muy interesante para sistemas donde uno cuida mucho, hace experimentos ideales para sacar este, características muy importantes, como son cuál es la estructura electrónica, cuál es la estructura electrónica superficial, cuáles son las velocidades de reacción, esas cuestiones en generación de energías limpias es extremadamente importante. Así que sí, hay muchísimo trabajo en eso. No voy a abundar en detalle porque pasaremos un rato largo hablando. Gracias, Galo. Ahora vamos con Alfredo Caro, que levantó la mano. Sí.
Bueno, gracias, muy linda charla. Me pareció muy interesante la forma de presentar desde la investigación en la universidad hasta una industria, recorriendo todo el camino y la defensa en esta última frase que vos decís, la universidad es el lugar natural de creación. Me gustó la manera de presentar el tema. Y te quería preguntar dos cosas. Una es, en Argentina, ¿cuáles son los campos más fértiles o donde hay más potencial para la nanotecnología? ¿Es la química, la industria química? ¿Es la salud? ¿Es la electrónica? Y la segunda pregunta ligada a esta también, ¿qué otros centros hay comparable al tuyo, al que vos describiste ahora? ¿Hay otros o ustedes son únicos? Ujú. Son dos preguntas buenísimas. Te voy a contestar primero la segunda. Argentina tiene, según la Fundación Argentina de Nanotecnología, que se ocupa de seguir a la comunidad, y hay unos 3.000 personas trabajando en nanotecnología, entre científicos, técnicos y estudiantes. Y hay unas 70 empresas. Para mí está un poco inflado eso. Lo que sí, desde Argentina, desde muy rápidamente, desde 2004, con los programas del Ministerio de lo que era la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con los programas los nuevos programas de redes, por ejemplo, armó rápidamente una base de nanotecnologías. Y de hecho, los primeros que trabajaron en esto son los del Centro Atómico Bariloche. Las primeras reuniones argentinas de nanotecnología ya eran grandes en 2000, antes de que se creara la Iniciativa Nacional de Nanotecnología. Ahí había grupos de altísima calidad que ahí están, que trabajan con nanomagnetismo, por ejemplo, con toda la parte de electrónica molecular en su momento, con la parte de superficie, con la parte de nanoóptica. El Centro Atómico Bariloche es un centro muy, muy fuerte, muy potente. Creo que es el más potente de Argentina en ese sentido. Y de hecho, en 2008 yo estaba trabajando en la Comisión de Energía Atómica, en 2008-2009 se empezó a gestar el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la CONEA, que es muy grande, pero yo creo que debe ser el lugar con más investigadores de nanociencia y nanotecnología en dos sedes, principalmente, que es Constituyentes y Bariloche, entonces muy potente. Después hay lugares de alta excelencia, además de esos centros. Uno puede citar la Universidad de Córdoba, muy fuerte, uno puede citar Río Cuarto, donde hay mucho trabajo hecho, uno puede citar La Plata. Todas las universidades grandes tienen grupos que funcionan, en los cuales, digamos, han evolucionado sus investigadores a trabajar en nanoescala. No es que sean nanotecnólogos, pero toda la gente que viene, por ejemplo, de la electroquímica, de la química del sólido, de la física del estado sólido, del magnetismo, se han ido moviendo en estos últimos 20, 25 años hacia la nanotecnología. Yo diría que esos centros son los más fuertes. Después, por ejemplo, en Mar del Plata, uno tiene excelentes ingenieros en materiales, etcétera. Entonces, ahí están más o menos los centros potentes. Después hay otros centros más periféricos. Nuestro centro es muy periférico, es un centro chico. Nosotros somos 10 investigadores, al lado de un montón de centros muy grandes, lo cual nos pone en una situación, siendo jóvenes, siendo pocos, es dura la competencia. Pero bueno, ahí estamos, tenemos buena capacidad. Pero no somos un centro que mueva la aguja como centro. Pero nos tenemos bien. Pero sí, ahí estaría lo principal, Bariloche, área metropolitana de Buenos Aires, con UBA, en UBA hay gente de mucha valía en física, en exactas, en ingenierías, hay gente en polímeros que son muy buenos, en Mar del Plata, en La Plata, Córdoba, Río Cuarto, eso, Santa Fe, en la Universidad Litoral hay mucha gente que trabaja en catálisis, ahí están más o menos. Después hay otros, en Mendoza también, pero bueno, son más o menos la red nacional. Y hoy en día, con el proyecto de redes nacionales que se envió, la gente, redes federales, la gente empieza nuevamente a colaborar. Nosotros ya lo hacemos en 2008. Roberto Salvareza, Ernesto Calvo y Carlos Balseiro, ellos dirigieron un proyecto muy ambicioso que puso la nanotecnología de pie en los primeros años del siglo XXI. Eso hay que reconocerlo porque lo hicieron muy bien. Bien, había una Y la primera. otra, perdón, y la otra pregunta, Alfredo. La primera pregunta, Alfredo. La primera pregunta era cuál era el campo que le ves más a la Argentina. Si es la ciencia de la salud, si es la electrónica, si es la química. ¿Cuál sería el que tiene mayor Si a, potencial? Que si habría a que mí me lo preguntás en frío, para mí es el agro. el agro. Ujú. Porque salud es muy caro. Hacer un fase 2, un fase 3 sale carísimo. Hace 25 años que la gente está tratando de curar el cáncer y se le complica mucho porque es muy complejo, es muy caro. Mirá, nosotros teníamos un proyecto muy interesante, tenemos todavía un proyecto muy interesante con un grupo de España, del País Vasco, Biomaguna.
el equipo del doctor Sergio Moya. Y para mirar cómo las nanopartículas se movían por el cuerpo de un ratón, utilizábamos un pequeño ciclotrón para generar radioisótopos, un laboratorio de química preparativa a microescala para poder preparar nanopartículas etiquetadas con doble etiqueta, por yodo y circonio, y después PET de ratones. Eso en Argentina, eso estaba en un solo edificio, en un solo lugar. Esto para hacerlo en Argentina tenés que ir a 5 lugares diferentes, conseguir turno, conseguir la gente que lo sepa hacer. Entonces, no hay masa crítica en un solo lugar. Por eso es bueno trabajar en Argentina en redes. Por eso me parece bien. Yo veo que agro es fácil relativamente. Las regulaciones son grandes, pero no son imposibles. Los tiempos son más cortos. Y la industria del agro tiene plata como para desarrollar. Microelectrónica se intentó, pero no funcionó. Lo que intentaron hacer, microelectrónica, te vas a depender de equipos muy caros, te gana cualquiera, ya está establecido y no va a ser competitivo nunca. Y después te compras un equipo de $2 millones y se te corta la luz por 2 meses. O el que está haciendo infraestructura te pone un cable de 1 milímetro en vez de 4. Entonces es muy complicado. Yo veo que la industria química y la industria del agro es muy promisoria. Alimentos puede ser muy promisoria también. Agroalimentos es muy interesante. Industria de envases reciclables. Eso ahí hay mucho potencial porque somos un lugar de producción de alimentos. Para mí es por ahí el camino estratégico de las nanos. Me puedo equivocar, es una visión personal. Muy bien. Gracias. Nadie hizo el ejercicio igual, ¿eh? Los proyectos de nanotecnología se ponen en función de quienes están en la comisión y dicen qué es lo que hay que hacer, más de lo que ellos saben hacer. No entiendo, pero bueno. Galo, Juan Pablo Zagorondi nos dice, me Hola gustaría, Juan, ¿cómo estás? Tanto tiempo. no sé si puede hablar, la leo yo porque la escribió, me gustaría saber cuál fue el problema de la patente con el CONICET que mencionaste, que me parece importante conocer. Bueno, yo lo dejé a propósito para poderlo decir ahora. No estoy en contra de CONICET, solamente que es muy complicado poder trabajar con una institución que a veces no tiene todas las herramientas y toda la inmediatez para trabajar con patentes. Lo que nos pasó es que estábamos trabajando con esta empresa Texan, a la par. O sea, ahí tomamos 2 postdocs, uno trabajaba con nosotros, otro trabajaba en la empresa, desarrollábamos todo para par. Y lo primero que se firma es un memorando de entendimiento entre empresa de CONICET y CONEA y todo. Y hay que firmar un memorando de entendimiento entre 4 instituciones diferentes. Es un lío. Y en ese memorando de entendimiento se decía que la propiedad intelectual pertenecía en igual parte al consorcio de investigadores y instituciones públicas y la otra mitad a la empresa. Y el IP. Cuando me pasan a mí el borrador de patente, fue un trabajo súper interesante. Técnicamente fue un trabajo perfecto de CONICET. Encontraron un mentor de patentes excelente. Trabajamos durante 1 año y medio, la pulimos, quedó hermosa la patente. La verdad fue un trabajo muy profesional. O sea, no hubo problema desde ese punto de vista. Ya me mandan la patente y me dicen, bueno, acá están los nombres de las personas. Y yo les digo, escúchame, pero acá falta la gente de la empresa. No, esto es para la gente de CONICET nada más. Lo de la empresa, después lo ponemos nosotros, no te preocupes. Bueno. Meses después me llega la patente presentada sin los nombres de la empresa. A mí. Yo no tomé ninguna decisión, pero me vi que ahí había habido un falso paso, un paso falso. Entonces, ahí no sé en qué terminó. Porque yo ahí me estaba desvinculando de la Comisión de Energía Atómica, estábamos así terminando algunas cosas. Yo me centré en la parte técnica del proyecto, la parte de administración no me centré porque no daba pie con bola. Estaba instalando el instituto en el año 17, ya estábamos tratando de todos los líos burocráticos que puedan ocurrir. Pero bueno, CONICET ahí actuó de una forma que no fue de buena profesionalidad. O sea, ignoraron la página 1 de expediente. Entonces, eso fue complicado. Gracias, Galo, te saludo. Estoy enfermo y no puedo hablar mucho. Muchas gracias. Yo también estoy con una gripe acá, como ven, con este chambergo. Estamos todos igual. Tremendo. Un abrazo. Hay una última pregunta que hacen desde el canal de YouTube que dice, este tema, que es futuro y presente,
¿debería abordarse de alguna manera en la escuela secundaria? Pareciera que no se dice nada sobre la nanotecnología en las escuelas y es un tema importante y atractivo para atraer jóvenes hasta esta disciplina. Esa es la pregunta, me encanta esa pregunta. Y en realidad va con la educación científica, que yo puse acá como uno de los temas que para mí son más críticos. La educación científica en general es bastante mala en todo el mundo, pero en Argentina es críticamente mala. Lo bueno que tiene es que la gente que llega muy motivada, pero la gente en masa no llega. Entonces, se enseña mal ciencia desde la primaria. La nanotecnología no se pone porque los docentes no están capacitados. Los docentes no tienen el curso general. Yo he estado, por ejemplo, en una iniciativa súper importante e interesante que hizo en su momento el Consejo, creo que es el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, y una serie de libros, en los cuales los profesores de secundaria escribieron un libro de nanotecnología, y yo los mentoreé un poco, los supervisé. El entusiasmo que tenían, la calidad de trabajo que pusieron, espectacular. El librito está buenísimo, muy lindo. Pero ese libro no sé si llegó a distribuirse masivamente. Es una colección, no sé si llegó a distribuirse. O sea, hay potencial, pero no hay realidades, no hay cursos de nanotecnología. Ahora, la Fundación de Nanotecnología tiene algunos cursos. Nosotros como universidad deberíamos dar esos cursos. El tema es que cuando estás en la universidad con falta de presupuesto, con competencia por cargos y eso, no es tan fácil poner los cursos adecuados. Pero es algo que hay que hacer. No es tan difícil, porque son conceptos básicos de la física y de la química que vos los podés bajar tranquilamente. El otro día yo di una charla de nanotecnología para chicos de, no sé, esperaba hacerlo para gente de la industria, una feria en Escobar, y vinieron todos chicos de entre 8 y 18 años. Yo lo tuve que bajar, y los chicos me hacían un montón de preguntas re interesantes. O sea, se puede hacer. No es fácil, pero se puede hacer. Pero bueno, lo urgente no deja lugar a lo importante. Hoy en día el tema de problema es cuál va a ser el gobernador de Milei o si los chanchos se comieron a esta pobre. Sí, muy triste. No hay temas de fondo en la Argentina que se traten con seriedad como la educación. Roberto, si no hay más preguntas. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, entonces, Galo, quiero agradecerte el haber tenido la capacidad de presentar un tema tan importante para el futuro de nuestro país y tan complejo con una sencillez inigualable. Bueno, De todas formas, le digo a todos los presentes que todo esto estuvo grabado y que van a recibir en próximos días el link para volver a escucharlo. Y también quiero anticiparles que la próxima conferencia va a ser el jueves 13 de julio de este año, que va a estar dedicada a la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, el historiador Adolfo Storni es quien estará a cargo de la exposición. Bueno, que estén todos bien. Gracias por haber estado presentes, con todo mi afecto. Gracias, Galo. Muchas gracias y gracias a todos. No, muchas gracias por la invitación y por las preguntas. Muy, muy linda discusión. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Galo.